Hola, hoy vamos a revisar el síndrome del manguito rotador, a cargo de Camila, Luisa y quien les habla, Nini. Este es un conjunto de músculos y tendones situado en el hombro que cumple una importante función estabilizadora y motriz. Por tanto, una lesión en el manguito rotador consistiría en una inflamación o daño de los músculos y tendones del hombro. En cuanto a la anatomía, se compone por los tendones correspondientes a cuatro músculos que se fusionan con la cápsula subyacente al insertarse el troquíter. Los músculos supraespinosos tienen su origen en la fosa supraescapular, en la cara posterior del omóplato, y su tendón pasa en su recorrido por debajo del arco acromioclavicular y se insertan en la parte superior del troquíter humeral. Su acción fundamental consiste en la abducción del brazo, igual que el deltoides, pero aportando estabilidad a la articulación glenohumeral en el movimiento de abducción. El músculo infraespinoso tiene su origen en la cara posterior de la fosa subescapular y su tendón se inserta en la cara posterior externa del troquíter. Este genera fuerzas de cizallamiento posteriores y aumenta las solicitaciones a compresión al final del rango de movimiento, mejorando la estabilidad articular. El músculo redondo menor tiene su origen en la cara inferior externa de la cápsula y se inserta en la cara inferior del troquíter. Este genera fuerzas de cizallamiento posteriores y aumenta las solicitaciones a compresión al final del rango de movimiento, mejorando la estabilidad articular. En cuanto al músculo subescapular, nace en la cara anterior de la fosa subescapular y su tendón se inserta en el troquinumeral. Es considerado como el mayor y más potente de los músculos rotadores y produce gran parte del movimiento de la articulación glenohumeral y de su estabilidad. Su acción fundamental consiste en la abducción del brazo, aportando la estabilidad de la articulación glenohumeral en el movimiento de abducción, es decir, la separación lateral del brazo hasta unos 90 grados. En cuanto a la historia clínica, hacemos referencia a los datos personales, el motivo de consulta, que generalmente será dolor, el cual vamos a profundizar en la enfermedad actual. En la anamnesis debemos tener en cuenta la información ocupacional del cargo actual, el mapa de riesgo, accidentes laborales en la empresa actual anterior, enfermedad laboral preexistente, registro de ausentismo laboral, antecedentes familiares y personales, hábitos tóxicos, realizaremos examen físico, diagnóstico, tratamiento por EPS y órdenes médicas. La principal causa de la consulta será el dolor, que normalmente será de inicio gradual, de debilidad, es un dolor sordo, constante asociado a crepitación con los movimientos activos de predominio nocturno que empeora al acostarse sobre el hombro afectado o al levantar los brazos por encima de la cabeza. Esta enfermedad presenta unos factores de riesgo, los cuales serían asociados a empleos de construcción y similares como pintura, soldadura y carpintería, manejo de taladros, equipos de vibración, bodegaje, agricultura, pesca, carnicería, peluquería, limpieza, recolección de basuras, levantamiento de cargas y entre otros, o incluso en deportes con empleo de los miembros superiores como el levantamiento de pesas, natación, voleibol, entre otros. Recordemos la influencia de la realización de movimientos repetitivos, vibración transmitida a la extremidad superior por maquinarias y herramientas, antecedentes de traumatismos previos en el hombro, aplicación de fuerza combinada con movimientos respectivos, posturas forzadas y vibraciones y compresiones mecánicas por encima de la cabeza. Los pacientes también tendrán factores de riesgo asociados al índice de masa corporal, hiperlipidemia, diabetes, artritis reumatoide, síndrome de Marfan, asociados a edad y tabaquismo y los trabajadores manuales. Tenemos que tener como en cuenta lo importante que son los factores biomecánicos que influyen en el movimiento, la manipulación de la carga y el tiempo de exposición. En su examen físico iniciaríamos primero con una inspección observando ambos hombros para detectar asimetría y atrofias musculares, así como deformidades y prominencias óseas. Seguido una palpación de las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular, el troquíter, la corredera bicipital y la interlínea glenohumeral. Luego procedemos a hacer una movilidad para las mediciones del arco de movimiento y pruebas de compresión y pruebas dinámicas del manguito rotador. Para evaluar el músculo supraespinoso tenemos el signo de Hopp, que es el más característico. Este se realiza como se ve en el video, una flexión de hombro 90 grados, 30 grados hacia lateral, rotación interna, buscando habilidad para realizar el movimiento. Para complementarlo, existe el signo de champán-toas. En este hacemos 30 grados de aducción, rotación externa leve, 30 grados de flexión de hombro y 90 grados de flexión de codo. Continuando con el infraespinoso,
se evalúa el signo de la rotación externa contra resistencia, el cual evalúa la debilidad o dolor de uno o ambos hombros. Aquí, el hombro está neutro, codo en 90 grados, y se solicita realizar rotación externa. Siguiendo con el redondo menor, se evalúa con dos signos continuos. Se inicia con el signo de paté, con el hombro a 90 grados hacia el anterior, en el cual lleva hacia la posición vertical. Aquí le sigue el signo de Hornblower. Se solicita realizar una rotación externa contra resistencia y de esa manera se evalúa la función del redondo menor en toda su extensión. Para finalizar, se evalúa el músculo subescapular encargado de la rotación interna. Este se evalúa con el signo de belly press, donde se ponen ambas manos en el abdomen y se solicita llevar codos hacia anterior. El de lift off, en el que se hace rotación interna de ambos brazos y se solicita levantarse de la silla, y el signo de bird hunt, donde se coloca el hombro a 90 grados en aducción, flexión de codo a 90 grados y se solicita rotación interna contra resistencia. En cuanto a su diagnóstico, entonces lo realizaremos mediante una radiografía simple que permitiría estudiar la forma del acromión, los osteofitos de su cara inferior y de la articulación acromioclavicular, así como localizar calcificaciones y posibles cuerpos extraños. En cuanto a la ecografía, esta es una exploración funcional tanto activa como pasiva que permite visualizar la mayor parte del manguito y también otras alteraciones como la bursitis subacromial. Este es de operador dependiente, poco costosa y no invasiva. Cuanto a la resonancia magnética, es una prueba de elección para evaluar el manguito del rotador, es multiplanar y con una gran resolución de contraste, permitiendo diferenciar los distintos tejidos. Las técnicas artrográficas como la artroresonancia es más específica que la resonancia simple para el estudio de las tendinosas parciales, así como para la valoración postquirúrgica del manguito. En cuanto a su diagnóstico laboral, debemos tener en cuenta cuál es el trabajo del paciente para poder relacionar su causa. Entonces, al momento de la consulta es importante evaluar la presencia de factores mecánicos, factores vasculares, factores intrínsecos como sobrecarga, degeneración o lesión, microdesgarros, calcificación y proliferación fibrovascular, y los factores extrínsecos como la compresión. El tratamiento dependerá del tipo y la gravedad de la lesión, principalmente la lesión del manguito rotador tendrá un tratamiento conservador, exceptuando en los casos de desgarramiento o presencia de depósito de calcio en este, en los cuales haremos un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador, en su caso agudo, se basará en descanso del hombro y la realización de los movimientos pasivos para evitar rigidez de este. Estos movimientos serán ejercicios y estiramientos adecuados según la lesión y estarán indicados por el fisioterapeuta. También se aplica al hombro una bolsa de hielo para reducir la inflamación, ayudándonos al mismo tiempo de AINES y estimulación eléctrica y de ultrasonido o láser. En los casos subagudos usaremos inyección de glucocorticoides, nitroglicerina tópica, AINE tópico, entre otros. En las medidas laborales que debemos implementar se encuentran ajustes ergonómicos, reentrenamiento postural, intervenciones de movilidad y flexibilidad, ejercicios de fortalecimiento y estabilidad. Muchas gracias.